Euron. Bueno, pues vamos a hacer un vídeo aquí en la calle, una vez más. Como le puede gustar a Xavier Pagona, que me ha recomendado que haga más vídeos de estos. Y digamos que es un lugar de Indautxu, bueno, cerca de Recalde. Aquí está el Batzoki de Recalde, cuyo barrio se proyecta hacia allí. En esa dirección, hacia allí, está la Plaza de Toros, ahí está la casilla. Y resultaría curioso porque podría hablar de muchas cosas. Por ejemplo, podría hablar de que he venido en el metro con Leopoldo Barreda y la amistad entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, reconvertida después de la elección de Alberto Núñez Frijolito en el Partido Popular. Pero después del bache de Pablo Casado, bueno, mejor dejar que los líderes hagan esta reconversión del amor entre las personas y las organizaciones. Nos hemos subido los dos en Bidezabal y nos hemos bajado los dos en Indautxu, aunque por alguna razón me dice que no venía a la charla de Itxaso Atutxa, mi presidenta del Bizkaiburu Batzar. Bueno, pues podemos hablar de otras muchas cosas, pero creo que vamos a concentrarnos en dos asuntos únicamente, como es el asunto de Navarra y Libertad y de Eusko Alkartasuna. Vamos a empezar por Navarra y Libertad, que en euskera sería Nafarroa Askatasuna. Nata. Sí, la nata de la leche, maravillosa, porque la mala leche es la que a veces surge en Navarra. Digamos que hay una circunstancia que es la organización de los partidos, y esto es algo importante porque siempre se le echará la culpa al PNV de organizarse, de lo que hace, de lo que no hace, de lo que piensa, de lo que no piensa, de lo que elige, de lo que no elige. Todo es malo en el PNV para determinadas mentes pensantes, pero para algunos, como Unión del Pueblo Navarro rescindida de la Unión de Centro Democrático por vete a saber qué pajas mentales en los años 70 respecto a Navarra, que se ejecutaron en el grito, como ese niño ahí gritó Jaime Ignacio del Burgo para introducir la transitoria cuarta, después de haber dado por supuesto que Navarra se integraría dentro del conjunto de vasco-navarro en un ente a 4 de las hermanas forales, tal y como había negociado el PNV en la disposición adicional primera. Es decir, vamos al asunto. El asunto es la toma de decisiones dentro de Unión del Centro Democrático y después dentro de Unión del Pueblo Navarro, hasta el punto de que parece que a las decisiones que les gustan, a Sayas y a Danero, no hay ningún problema en la forma de organizarse, pero en las que no les gustan, entonces sí hay problemas en tanto cuanto ellos se pican, hacen el piro, pero no físicamente, porque van a votar y votan en conciencia lo que les sale del nabo. Ese es el problema. El problema estriba en el que desde Pamplona les toman la decisión de votar algo en un momento. Les gusta, votan eso. Pero si está en contradicción de lo que los amigos que rodean a los dos diputados en el hemiciclo, y cuando entran a él, Iván Espinosa de los Monteros, el descendiente de Eugenio, el que estaba en Hendaya en el año 40 con Hitler y con Franco. Hombre, Sayas, Adanero, no vais a votar con Pedro Pedrone, aquí el asesino de España, el traidor, el torturador de los españoles, aquí el felón. Hombre, incluso Pablo Casado, que en paz descanse, políticamente hablando. Bueno, pues no nos vas a hacer esto, hombre. Sayas, Adanero, ¿qué cosas estáis aquí? No. Y por eso, en esa toma de decisiones deberían de haber tenido el mismo cauce que otras, porque se puede criticar el cauce, pero también aquellas que te afectan en positivo. Es un poco como criticar cuando no sales elegido el método de elección que hizo que salieras elegido en un determinado momento. La forma de organización de los partidos y de renovación de los liderazgos va a ser punto clave en la democracia del futuro, tanto orgánica dentro de los partidos como en las organizaciones, ya sean asociaciones, empresas o países. Como se está viendo en que Ucrania ha tenido la renovación desde Leonid Kravchuk, Leonid Kuchma, luego Víctor Yushchenko,
luego Yanukovych y luego Petro Poroshenko, y ahora actualmente eligieron a Volodymyr Zelensky, patriarca de los héroes de Ucrania. Pero en Bielorrusia tienen a Lukashenko desde 1994 y a Rusia tienen a Vladimir Vladimirovich Putin desde el 31 de diciembre de 1999. Sí, entró en funciones el señor Medvedev, pero como chonchonguillo, como títere y marioneta de Vladimir Vladimirovich Putin. Todos lo sabemos. Ese asunto es lo importante, la democracia dentro de los partidos políticos. Por eso estamos aquí, delante del Batzoki de Recalde, para recordarnos que el Partido Nacionalista Vasco hace primarias desde el inicio del siglo XX. Hace 120 años haciendo selección con primarias para el liderazgo interno y para las candidaturas. Pero ese no es el asunto está en Sayas y Adanero, en salirse del guión y organizar su propio partido. Porque lo importante es ellos, su sillón, su forma de interactuar con la sociedad navarra, como si estuviéramos en aquellos tiempos de hace un siglo, en donde había el dedazo, el encasillado que se decía, en donde se sabía quién iba a ganar antes de las elecciones y después se hacía retroactivamente el tema del voto entre los que tenían derecho a tal. Es decir, se iba de arriba a abajo el modo electoral y el modo democrático a la hora de establecer esa realidad paralela para con los votantes. En primer término, quién era el que iba a salir y después decírselo a los votantes. Un poco ese es el esquema que tienen metidos en la cabeza Sayas y Adanero, en tanto cuanto ellos quieren seguir siendo diputados en el Congreso, pero ahora no tienen partido, porque Unión del Pueblo Navarro parece, en principio, luego ya veremos, igual se reconcilian, porque nunca se sabe, estos amores pendejos los que llevan a algún lugar. Pueden reconciliarse antes de que termine la legislatura, pueden volver a ser diputados de UPN, aquí amor y después gloria. Bueno, estas cosas suceden a veces. Y por lo tanto, veremos. Pero la idea es ellos seguir siendo diputados y construirse un nicho alrededor para poder seguir manteniendo esa posición de poder y comerle la tostada a una Unión del Pueblo Navarro que tampoco tenía mucho proyecto en donde sentarse para convencer a la sociedad navarra simplemente en contra del PNV, en contra de Vizcaya, en contra de Bilbao, en contra de que desde aquí, desde la capital mundial, universal, les controlaran a los navarros, pero mangonearles desde Madrid o desde París, recordemos la merindad de ultrapuertos. Sí, eso es maravilloso, porque es sano, estupendo, beatífico y maravilloso. Lo que diga Madrid va a misa, más que el Papa. Infalibilidad de los cargos políticos de partido y de país, desde Madrid, desde España, la España eterna. Gloria a los héroes de la España eterna, por supuesto. Y por eso, cuando se pone por encima de cualquier otra cosa la decisión de algo supremo como valor inmutable que podría estar encima de todo y se sacrifica todo al altar de esa decisión, entonces la democracia sale por la ventana, todo salta por la puerta, por el resquicio más oportuno, dejando lugar a esa mayoría obligada. Obligada porque nunca se va a contar. Es como el referéndum de Osetia del Sur, que todo el mundo sabe que Rusia lo que quiere es que las marionetas de Osetia del Sur cojan y digan: nosotros queremos libremente hacer un referéndum para volvernos rusos. Un poco como lo hicieron en Ucrania en el año 2014. Pero eso no es un referéndum de autodeterminación, porque la autodeterminación implicaría que los de Osetia del Sur, lo mismo que deberían de haber sido los de Crimea o los del Tartastán o de Yakutia, puedan elegir en diversas modalidades y en diversas opciones en una hoja en blanco, en donde se les diga, por ejemplo, a los de Osetia del Sur: ¿quieren ser de la República de Osetia? ¿Quieren ser de la República de Osetia del Sur? ¿Quieren ser georgianos?
Porque no van a querer los rusos que patrocinan ese referéndum que los de Osetia del Sur sean de Georgia, el país que internacionalmente les reconocen como georgianos. Lo mismo que Donetsk y Lugansk son de Ucrania y Crimea también es de Ucrania, en el nivel internacional y en el sistema que nos hemos dotado. Eusko Alkartasuna. Eusko Alkartasuna ya hace muchos años estableció la idea de que las regiones, las organizaciones territoriales, digamos, Vizcaya, Guipúzcoa, La Habana Barra y Iparralde, las organizaciones que antes tenían un poder enorme hasta el punto de que era el nicho del grupo de los bulchaguilles, con el señor Galdós a la cabeza, por ejemplo. Desde el nido de la territorial guipuzcoana podían ser un freno para los oficialistas de la Ejecutiva Nacional. Eso ya se cambió en el Congreso de 2009 de Vitoria-Gasteiz, para que fueran unas meras correas de transmisión de la Ejecutiva Nacional. Ahora se desayunan algunos con que las bases en las asambleas locales de las capitales de los territorios no pueden elegir en esa asamblea al líder o coordinador. Cosa muy curiosa e interesante, porque esto ya viene derivado de toda la trayectoria de 12 años en donde se establece una línea a seguir muy clara, prístina y directa. La Ejecutiva Nacional explica a la Asamblea Nacional cómo se eligen a los coordinadores de una ejecutiva local. Dicen, la Ejecutiva Nacional no tiene voto en la Asamblea Nacional. No, pero el procedimiento ha sido impulsado por la Ejecutiva Nacional para que voten en la Asamblea Nacional una coordinadora local, lo cual es digno de Vox. Vox no tendría un mejor sistema democrático para la elección de los cargos internos. Les molestará, pero no es una comparación mía. Es una comparación de los críticos que actualmente se nuclean en torno a Mayorga Ramírez, Miquel Buena, gente así, Esther Corres, gente que todavía sigue en eso que se llama Eusko Alkartasuna, que hace años que dejó de ser un partido político, porque un partido político se presenta a elecciones cada cierto tiempo, aunque sea para perderlas. Cosa que, por ejemplo, el PNV lleva haciendo 125 años. 125 porque la primera elección, y con victoria, fue aquella en donde se presentó el señor Sabino Arana Goiri para diputado en la Diputación de Vizcaya en el año 1898, con una victoria en Bilbao y con una derrota en el ámbito de Uribe, no, de Munguía, esta zona hacia Bermeo, Guernica, la zona del Urdaibai. Es un tema interesante porque normalmente se le acusa al PNV de ser un partido rural. Un partido rural ganando unas elecciones en Bilbao en 1898 y perdiéndolas por poco en la zona de Guernica. ¿Qué zona era más rural en aquel año? ¿Bilbao? ¿Seguro? La democracia es un valor importante, pero es una herramienta para conseguir otros fines. Una forma de organizarse, una forma de estructurarse, una forma de tomar cuerpo, una organización de personas. Y las personas cuentan, y la forma y el fondo es también democracia. Y por lo tanto, estas circunstancias que está viviendo Eusko Alkartasuna, o lo que queda de ella, tiene mucho que ver con esa toma de posición en el frontispicio de que lo importante era el santo santorum de la izquierda abertzale y el polo de fresa para el niño y la niña, de que ellos tomaran la decisión de que lo importante era sorpasar al PNV en las elecciones, quitarle el poder al califa del PNV para poder gobernar ellos. ¿En función de qué? En función de que ellos son los que son y quieren el poder para ser ellos los líderes. Y antes era sobre todo para poder negociar de tú a tú la liberación de los presos, que ellos llaman políticos, los terroristas de la ETA,
negociación de liderazgo a liderazgo, porque como ya habían sabido por diversas circunstancias de que no lo iban a conseguir mediante la lucha armada, el terrorismo, y no se les iba a reconocer como contraparte por parte de Madrid, más allá de intentar que te entregaran las armas. Es decir, la política se hace entre políticos, y un grupo terrorista no es política. Es matar a gente, extorsionar a gente, el impuesto revolucionario, pegar tiros en la rodilla o en la nuca. Eso es ETA. Ese es el legado, 50 años de terrorismo que debe ser condenado todos los días. Y sus víctimas son víctimas todos los días. Sin dejar de lado aquel lema que Eusko Alkartasuna dejó en el frontispicio del desván del olvido. Aquello de condenaremos todas las víctimas, condenaremos todos los elementos de violación de los derechos humanos, vengan de donde vengan, lo cometa quien lo cometa. En su momento fue algo importante, pero bueno, son cosas que pasan al olvido. Lo importante es eso, la democracia. La democracia como medio, forma y fondo para dirimir los asuntos, para organizarse internamente. Y por eso es interesante ese asunto en el que la subordinación a Sortu HB, a los comandantes, a los líderes tradicionales de la izquierda abertzale, ¿en pos de qué? En pos de seguir teniendo ellos la posibilidad de tener algún carguito, alguna persona, designados por los comandantes, sin ser expulsados del paraíso de la izquierda abertzale, de Euskal Herria Bildu, y no verse en la necesidad de tener que concurrir a unas elecciones donde serían incapaces de que les votaran ni su familia. Eso es lo importante. Son incapaces, y lo serán en toda la vida, serán incapaces de desgajarse de la izquierda abertzale, más allá de la única duda que tienen entre oficialistas y críticos, como es que se oficialice que son una coalición en el periodo electoral o que lo sea todos los días del año. Que los que van en las listas lo vayan en función de una cuota de partido o que lo vayan designado por la asamblea de Euskal Herria Bildu a título individual. Por lo tanto, ahí está una diferencia que es mínima en tanto en cuanto la forma original y el destino que puede tener un partido político para transformar la sociedad y para ser herramienta de unos fines, un programa electoral y de un nicho con una sociedad en la que en el año 2004 podía haber con cierta amistosidad esta idea del pacto de Bayona, que era entre Eusko Alkartasuna, Aralar, Abertzalen Batasuna, Zutik y Batxarret, como un tercer espacio entre el PNV y Herri Batasuna, pero algunos prefirieron no pensar en que Eusko Alkartasuna en el año 86 nace por algo y nace entre el PNV y Herri Batasuna, sino volvernos al momento en el que entre 1980 y 1986 solamente estaba Herri Batasuna y el Partido Nacionalista Vasco. Ese es el escenario donde parece que se sienten a gusto Sayas y Adanero, porque ellos también quieren confrontar con el PNV en Navarra, porque de momento se sientan muy cómodos porque ven que enfrente del PNV todavía no tienen la entidad suficiente, pero lo tendrán. Porque el regionalismo de UPN y el melifluo proyecto que puedan adoptar los de Sayas y Adanero en Nafarroa Atascatasuna, en Nata, bueno, está por ver, pero creo que van a defender poco la foralidad, tanto como lo defendieron respecto a las sentencias de 2014 contra la foralidad de Navarra y el consecuente manifiesto foral que surgió en aquel momento. Y por tanto, es difícil pensar que puedan hacer algo en positivo para la defensa de la Navarra foral que merece alguien, un paladín. Y en fin, tanto para Nata como para Eusko Alkartasuna, cosas que tienen mucho de nube
y poco de realidad, acabarán por entender que tanto en forma y fondo, bueno, dejo de lado que pueden leer Amores Pendejos, una historia de 2009, un relato personal de un servidor de 10 años de experiencia en Eusko Alkartasuna, o el spin-off, Jaque al Pastor en el Estrecho, respecto a una circunstancia que liga Ceuta, Melilla, Sáhara, Marruecos, España, respecto a una cosa que sucedió a resultas del ámbito del 1 de septiembre, bueno, el día del Sáhara es el 31 de agosto, pero entre el 1 de septiembre y el 7 de septiembre del año 2007 sucedió una cosa bastante jugosa que está explicada en esa novela, disponible en Amazon, y el contexto sería Amores Pendejos, una historia de 2009, también disponible en Amazon. Bueno, pues al fin y al cabo, lo importante para el pueblo, para el país, es tener raíces sobre la tierra, estar asentados sobre algo sólido y no evanescente de promesas, divagaciones, cosas así, y sirve para nata como para EA. El PNV, al fin y al cabo, es la única opción democrática, de base, con propuesta, con proyecto, con ideología que queda en nuestro país. Por eso, eskerrik asko, agur oro bat, beti jelpean.